Entonces, en el siguiente tema, pues lo que haremos será su propia excepción, ¿sí? Y pues de ahí la vamos a utilizar con el primer ejercicio que hicimos. Vamos a ir a nuestro paquete de ejercicios y vamos a crear una nueva Java class. Vamos a poner mi excepción. Como yo lo que voy a crear va a ser una excepción, tendremos una clase la cual nos va a mandar un error. Yo le voy a decir que mi clase va a heredar de exception, ¿sí? Stands exception. Al yo heredarla de exception, mi clase ya sería una excepción. Y yo pudiera tener, en ese caso, métodos, ¿sí? Métodos que me retornaran errores ya conocidos, ¿sí? Por ejemplo, error al conectar, ¿sí? Un método tipo público que sea string, error al parsear, ¿sí? Y ya solamente yo tendría que seleccionarlo. Por ejemplo, yo voy a crear el constructor de mi exception, ¿sí? Lo voy a dejar en público, public, mi exception, está. Voy a crear un método de tipo string, ¿sí? Se llama getError, y le voy a retornar error, solamente eso. Entonces continuamos con nuestro ejemplo, ¿sí? de parseo. En este caso voy a crear un ejercicio 3 voy a añadir el método void main. Enseguida añado un try-catch y en lugar de que diga en mi código exception, ¿sí? Yo aquí le voy a decir mi exception. ¿Sí? Yo ya no quiero que me dé un código desconocido, sino que me mande algo que yo conozco. Entonces, yo aquí dentro del try voy a hacer uso de una sentencia que me permite provocar excepciones, ¿sí? Yo en mi código, llegado a un determinado momento, yo puedo provocar una excepción, ¿sí? Y ese código es el siguiente: throw, ¿sí? New my exception. Después de cuando se me ejecute la impresión de provocamos el error, ¿sí? Me va a provocar ese error. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue hacer una clase, ¿sí? Fue hacer referencia a una clase que es un error, ¿sí? Y con este throw yo le digo créame una excepción, ¿sí? Créame un error. Después de lo que sigue, créame un error y automáticamente me estaría mandando aquí. ¿Sí es? Entonces, yo le diría error, ¿sí? ¿Sí? GetError, ¿sí? Yo ya tengo un método que sé de qué tipo es, ¿sí? Yo ya sé qué es lo que me va a retornar. ¿Qué me va a retornar? Ok, me va a retornar error. Y como yo lo estoy concatenando aquí, yo le voy a decir, por ejemplo,
error en BD, ¿sí? Suponiendo que sea un error en la conexión de base de datos. Voy a ejecutarlo. Ahí está, ¿sí? Error en BD, que es lo que tiene mi método de error en mi excepción. ¿Sale? Entonces, estamos aprendiendo a cómo manipular nuestras propias excepciones y cómo personalizar algún error dentro de una excepción, pero ya de una excepción creada en una clase que se llame MyException.